Jikook actualiza en Instagram. Primero tenemos a Jimin, que publicó en su cuenta un par de fotos de lo que fue el evento. Definitivamente se veía tan angelical. Jimin nunca decepciona con sus looks. Siempre logra verse elegante y con ese estilo que solo él tiene. Luego, Jungkook actualizó su historia de Instagram y subió más de 20 fotos donde podemos ver distintos momentos de todos los conciertos que han tenido hasta ahora. Una de las que más me encantó fue una en la que él y Jimin están jugando mientras se levantan los polos. Realmente es una foto muy hermosa y espontánea. Ojalá Jungkook nos siga regalando más recuerdos como estos y decida compartir muchas más fotos en el futuro. Cuando Jungkook estuvo en el aeropuerto rumbo a España, muchos se dieron cuenta de un detalle que aparecía en el boleto de avión que mostró por unos segundos. En el documento podía leerse el nombre John Jungkook, y casi de inmediato comenzaron a surgir comentarios diciendo que Jungkook no era su verdadero nombre, sino solo un nombre artístico. Como suele pasar en redes sociales, esa idea empezó a repetirse tanto que muchas personas terminaron creyendo que realmente existían dos nombres diferentes, cuando en realidad la explicación es mucho más sencilla. Lo primero que hay que entender es que Jungkook no tiene dos nombres distintos. No existe un nombre falso y un nombre verdadero. Tanto Jungkook como Jungkook hacen referencia exactamente a la misma persona y al mismo nombre escrito originalmente en coreano. La diferencia no está en el nombre, sino en la manera en que ese nombre se escribe utilizando el alfabeto latino. En coreano, su nombre se escribe Son Jungkook. Esa es la única forma en que existe en su idioma. No hay una versión que diga Jungkook y otra que diga Jungkook en Hangul. El nombre es exactamente el mismo. Lo que cambia aparece únicamente cuando ese nombre se translitera o romaniza, es decir, cuando se convierte del alfabeto coreano al alfabeto latino para que pueda ser leído internacionalmente. Aquí es donde entra la diferencia entre ambas formas de escribirlo. Jeon Jungkook corresponde a la romanización oficial utilizada por el gobierno de Corea del Sur. Este sistema sigue unas reglas establecidas por el Ministerio de Cultura para escribir los nombres coreanos en documentos oficiales como pasaportes, boletos de avión, visas y otros registros legales. Por eso, cuando aparece su nombre en documentos oficiales, es completamente normal que figure como John Jungkook. No significa que ese sea un nombre diferente ni que sea más real. Simplemente es la forma oficial exigida para la documentación. Por otro lado, John Jungkook es la forma con la que debutó y se dio a conocer internacionalmente. Al iniciar su carrera, se optó por escribir su nombre de esa manera porque resulta más fácil de leer y pronunciar para gran parte del público internacional. Es una adaptación de la romanización pensada para el ámbito artístico y comercial. Algo bastante común entre muchos artistas coreanos. No cambia el significado del nombre ni su pronunciación en coreano.
Únicamente facilita que personas de distintos países puedan reconocerlo y recordarlo con mayor facilidad. De hecho, esto no es algo exclusivo de Jungkook. Muchos nombres coreanos pueden escribirse de diferentes maneras cuando se pasan al alfabeto latino, porque no existe una única equivalencia perfecta entre ambos sistemas de escritura. Dependiendo del sistema de romanización utilizado o incluso de la preferencia personal de cada individuo, una misma pronunciación puede terminar escrita de formas ligeramente distintas, sin que eso implique que el nombre haya cambiado. Por eso, cuando alguien dice que Jungkook no es su verdadero nombre, en realidad está mezclando dos conceptos diferentes. Lo correcto sería decir que Jungkook es la forma oficial que aparece en sus documentos legales debido al sistema de romanización del gobierno surcoreano. Mientras que Jungkook es la forma pública y artística con la que el propio artista decidió presentarse al mundo. Ninguna de las dos está mal y ninguna reemplaza a la otra. Al final del día, ambos nombres representan exactamente a la misma persona y al mismo nombre escrito en coreano. No son dos identidades distintas, no existe un nombre real frente a uno inventado, y tampoco significa que haya estado usando un seudónimo completamente diferente. Es simplemente una diferencia de romanización, una para fines oficiales y otra adaptada para su carrera internacional. Por eso ver Jonghyun en un boleto de avión o en un pasaporte y ver Jungkook en los créditos de un álbum o en sus redes sociales es completamente normal. Ambos se leen como el mismo nombre en coreano y ambos hacen referencia al mismo Jungkook que todos conocemos. Los medios de comunicación surcoreanos no tardaron en destacar la presencia de Jimin durante la Semana de la Moda de París, e incluso varios de ellos lo señalaron como una de las grandes estrellas del evento. Entre todos los titulares que comenzaron a circular, hubo uno que llamó especialmente la atención porque describía a Jimin como un auténtico príncipe de cuento de hadas. Y, siendo sinceros, basta con ver las fotografías y los videos de ese día para entender perfectamente de dónde nació esa comparación. Su presencia fue tan elegante y llamativa que logró captar la atención de la prensa, los fotógrafos, los expertos en moda y, por supuesto, de miles de personas que siguieron el evento desde redes sociales. Jimin asistió al desfile masculino Primavera-Verano 2027 de Dior en calidad de embajador global de la marca, un título que no es simplemente simbólico. Ser embajador global significa representar la imagen de Dior en algunos de los eventos más importantes de la industria de la moda, y precisamente este desfile era uno de ellos. Como ocurre cada temporada, la Semana de la Moda de París reúne a algunas de las celebridades más influyentes del mundo, actores, músicos, modelos, diseñadores y figuras públicas que son invitadas especialmente por las grandes casas de moda. En un evento donde prácticamente todos los asistentes destacan por su estilo, conseguir convertirse en uno de los nombres más comentados no es algo sencillo. Pero Jimin volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones termina dando de qué hablar. Desde el momento en que descendió del vehículo y comenzó a caminar hacia el recinto del desfile, todas las cámaras se dirigieron hacia él. Los fotógrafos comenzaron a llamarlo para captar diferentes ángulos, mientras los asistentes no dejaban de observar su llegada.
Como suele suceder en este tipo de eventos, las imágenes comenzaron a circular casi de inmediato por redes sociales, y en cuestión de minutos ya estaban siendo compartidas por miles de personas alrededor del mundo. Su nombre empezó a aparecer entre las tendencias y numerosos medios especializados comenzaron a publicar artículos destacando su presencia, pero gran parte de esa atención se debía al look que Dior había preparado para él. No era simplemente un traje elegante ni una combinación llamativa de prendas. Según explicaron diversos medios surcoreanos, el conjunto estaba directamente relacionado con el concepto principal de la colección masculina presentada por Dior para la temporada primavera-verano 2027. En esta ocasión, la casa de moda tomó como inspiración distintos elementos de la vestimenta histórica europea, y decidió reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea, mezclando referencias clásicas con prendas modernas. Por esa razón, la chaqueta que vistió Jimin tenía un significado mucho más profundo que el de una simple pieza de pasarela. Los medios señalaron que se trataba de un diseño con un importante valor histórico dentro del concepto creativo de la colección. Los delicados bordados plateados sobre el fondo azul marino recordaban inmediatamente a los trajes utilizados por la aristocracia europea siglos atrás. Eran detalles elaborados con muchísimo cuidado que evocaban la elegancia de la nobleza y de las antiguas cortes reales. Elementos que Dior quiso reinterpretar para demostrar cómo la historia también puede convivir con la moda contemporánea.